miedo, o sea, sentí que sí eran buenos, o sea, pero más bien ahí como que representó el miedo por la materia más que por el profe. Que yo era así como de, no voy a poder con las matemáticas y me voy a mear otra vez. Me voy a mear. Tenía siempre una cangurerita de donde sacaba todas sus cosas. Y cuando se aburría, sacaba unos chiles. Unos chiles. Con los que empezaba a hablar. Así de, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? No, pues lo que pasa es que hoy... manches, neta. Pero, o sea, como de esas maestras que igual como que no se preocupan tanto por sus alumnos y así como, como, ay, mira, pasa quinto año y se puede. Así de, sí, ya tienes 9, ya. Ajá. Pero pues realmente tampoco fue mala maestra, que cuando te pasaban a leer en voz alta y que tenías que contar cuántos los renglones estaban antes para... ¿cuánto párrafo, no? ¿Qué párrafo me va a tocar a mí leer? Así tú, y ya tú sudando. Y me acuerdo muchísimo. Primera llamada. Segunda llamada. Tercera llamada. ¡Mierda! ¡Alice! Oli. Pues bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a su podcast de confianza. Felpudas, el podcast. Muchas gracias por vernos, muchas gracias por comentar y sobre todo muchas gracias por suscribirse, porque cada que ustedes se suscriben ayudan muchísimo a... Revive un hada. a que reviva un hada, a que podamos llegar a la meta de... ¿De qué? ¿Yo de qué? De poder monetizar este podcast y sobrevivir de esto y seguir haciendo teatro, sí, claro. Claramente, obviamente. Claramente. Y pues, muchas gracias. Aquí tenemos a... sí, yo soy Diana Pimentel. Yo soy Vianney, mejor conocida como La Enamorada. Y pues nada, vamos a juntas somos... y juntas somos Felpudas Teatro. Y pues hoy que viene, pues algo muy chido. Algo que a mí me emociona mucho hablar de estos temas, porque creo que para mí las personas que me han guiado a lo largo de mi vida son muy importantes y por eso estoy en este momento aquí. Sí, es bien bonito. Este tema, yo creo que sí, a ustedes también les va a gustar y ojalá que nos acompañen en esta reflexión, en este momento, bueno, como tomen estos momentos como para recordar y pues también agradecer todo lo que han pasado en su vida a partir de otras personas, porque el tema de hoy es... No sé cómo hacer redobles, así que yo... Maestres de la vida. Maestres de la vida, para bien y para mal. Porque claro, también esos maestros que de pronto nos dañan, marcan ahí nuestra vida. Sí, que a lo mejor a veces pienso que en ese momento uno piensa que es que nos hicieron mucho daño y que a lo mejor ya a la distancia no se ve tan grave, ¿no? Aunque obviamente hay unos que sí. Hay unos que sí, bien manchades. Sí. Pero bueno, cuéntenos ahorita, mientras se van acordando, nos van ahí poniendo qué cosas buenas se acuerdan, de qué maestros se acuerdan, y si hay alguna cosa así fea, pues también cuéntenos para que después lo podamos chismosear, a lo mejor ya en una historia o algo así en Instagram. Ajá, por ejemplo, si soltáramos la pregunta así de qué docente te viene a la cabeza en este momento de tu vida, así, ¿a quién nombrarías? O sea, esperamos sus comentarios ahí, así de quién nombrarías. Otra vez y pausa, yo pregunto así como de, si yo te preguntara qué docente de tu vida recuerdas en este momento, ¿a quién sería? Yo sí nombraría al maestro Juan, de sexto de primaria. Así de, y entonces ahí introduciendo un poco más al recuerdo, así de, Vayamos, ¿por qué? Así, a ver, maestro Juan, ¿por qué Diana lo recuerda? Sí. Es que yo creo que, siento que, bueno, eso ya te lo estaba comentando hace rato, que es un maestro que, si yo entro, o sea, en primera, es el único maestro que yo tengo en redes sociales desde no desde la primaria porque no existía Facebook. Todavía no. Pero, o sea, como que en cuanto empezaron las redes, todos mis compañeros y compañeras,
buscamos a ese maestro y creamos como un grupo con él en Facebook, cosa que pues nunca se hace, ¿no? Y ese profe Qué hasta loco. nos tiene de portada en su Facebook. Oh. Y, o sea, fue cuando íbamos en sexto de primaria, o sea, ya No, pasó pues un ya montón. pasó un chingo. Entonces, como que siento que ese profe, eh, como que he visto también su crecimiento como persona, incluso, ¿no? Ya en una forma más personal. Y él nos ha acompañado y como que de pronto comenta cositas, así, algunas publicaciones que tenemos o así, pues él ahí anda comentando o nos echa porras y vemos como qué pasó con él, ¿no? Además de que fue un maestro súper querido porque era como salir de la cajita. Fue el primer maestro como que dijo, salgan de la caja, vamos a tomar clases allá afuera y vamos a tomar clases jugando, vamos a tomar lecciones de vida que no sean del libro y así. Y que fue el primer maestro que supe que esa actitud que tuvo le resultaba conflictiva, ¿no? Como pues porque todos los demás maestros como que siempre se estaban quejando de él, ¿no? De que, ay, es que ese profe, ¿por qué siempre ¿Por qué lo saca? hace esto? ¿No? ¿Por qué hace aquello? ¿Por qué hacen algo que no es normal? Ajá, y que después resultó que nosotros fuimos su último grupo en esa escuela porque lo cambiaron a otra escuela justo por estas problemáticas. O sea, como que no lograba concretar a lo mejor su enseñanza porque todo alrededor como que decía que Y no estaba estaba en bien. contra. Ajá. Pero la verdad es que fue un maestro que estuvo como con nosotros de una manera muy diferente a la que otros maestros se acercan. ¿Y sigue siendo profe o ya se Creo que ya jubiló? se jubiló, pero sí estuvo bastante tiempo y además, este, o sea, como que siento que para todos mis compañeros, creo que ha sido, o sea, mis compañeros de la primaria, Ajá. de los poquitos que todavía conozco, pues sí, o sea, fue como su ejemplo durante mucho tiempo. Y creo que también lo comenté en algún capítulo pasado, que a mí se me hizo muy importante ver que él se tomó el tiempo para entendernos como de maneras muy peculiares y detectar a los alumnos que ya no iban a querer estudiar o ya no iban a Ah, poder sí, se habías después. dicho. Ajá, que Ajá, les alentó a ajá, a así como seguir de, ajá, sí, estudiando. sí, sí. Y entonces creo que eso está bien padre porque pues hablaba de que no nos conocía solamente así por encimita, Se sino que... preocupaba por cada Ujú. Y entonces eso estuvo una. bien bonito. O sea, como que siento que es como el ejemplo que a mí siempre se me viene a la cabeza como de estas películas donde dicen de los profes que se super sumergen con sus grupos y que resuelven los problemas y que en esos mismos problemas van resolviendo su vida. Siento que él también se encontró con nosotros y por eso somos un grupo como que él Muy atesora. querido. Ajá. Como que Ujú. siempre conectan, o Sí, como que una conecta con ciertas personas y se vuelven importantes a lo exacto, largo de exacto. nuestra vida. Ah, qué chido. ¿Tú qué maestro se te viene así? ¿O maestra? Pues, ay, es que tengo muchos, pero uno en específico que también hablé hace algunos podcasts, Ayer. Ah. sobre la maestra Rosita, Ah, o sí. sea, la maestra que descubrió mi talento. Ah, ella sabía que yo tenía un talento. Ajá, sí, O sea, es sí. que sí pienso que fue una figura muy importante porque no solo en ese momento de haberme dicho, tú puedes interpretar este cuento y que no solo se quedó ahí, sino que posteriormente cuando volvió a ser mi profesora ya de grupo, que fue en creo que fue cuarto y quinto de primaria, o sea, yo sentía como que siempre sacaba lo mejor de mí. O sea, siempre mi característica es que luego no me creo las cosas o que puedo Ujú. ser capaz de hacer cosas. Y ella siempre estaba motivándome a que sí podía lograrlo. Ujú. Y entonces para mí fue pues esa representación de una maestra que se preocupa, o sea, siento que más bien ella intuía probablemente de que yo era una persona muy, Como sensible, ajá, ¿no? muy Como que... sensible, como muy poco, eh, de creer en mí, o sea, como que no creía en mí y
creo que ese observar a cada una de las personas fue como ella decía, bueno, hay que alentarla. Y entonces, pues tengo un buen recuerdo de esa profesora de la primaria y que lamentablemente yo ya no sé qué fue de su vida. Antes, como la primaria en donde yo estaba era muy cercana al trabajo donde estaban mis papás, recuerdo que mucho que cuando fui creciendo y así, ella siempre iba así, como que pasaba a saludar a mi mamá o a mi papá y le preguntaba por mí. Y así de, ¿y viene? ¿Y cómo va? ¿Y cómo le va? Y me mandaba saludos y pues también yo le decía a mis papás, no, pues cuando ven a la maestra Rosita le mandan saludos. Pero como que de esas veces que en ese entonces no había como tanta comunicación en redes o también como que no se acostumbraba tanto como a pasar los teléfonos, hubo un momento que sí mi mamá me dijo, no, pues la maestra Rosita ya se va a jubilar. Pero pasó y ya después como que ya dejó de ir. Entonces supongo que pues ya se jubiló y Sus ritmos fueron y diferentes. perdimos el contacto. Y sí son como de las cosas que yo digo, ay, ojalá pudiera como contactarla, saber cómo está, si sigue bien, ¿no? Porque la verdad es que sí, siento que hubo un aprecio mutuo, o sea, de ella para mí y de mí para ella. Y justo como que me ayudó pues a quitarme ciertos miedos y creer un poco más en mí. Ajá, es que creo que está como bonito, porque siento que los maestros y las maestras nos acompañan muy, o sea, se enraiza muchísimo su compañía. O sea, las buenas y las malas, ¿no? O sea, Claro. como que pienso en que ahora, ya más grande, muchas de las cosas que me enseñó en la primaria, como que se reviven. O sea, se las vuelvo a vivir Ajá. por circunstancias actuales. No sé, me da mucha risa como lo de esto de este meme así de que cuando te pasaban a leer en voz alta y que tenías que contar cuántos Los renglones, estaban antes para ¿cuánto párrafo, no? ¿Qué párrafo me va a tocar a mí leer? Así tú, y ya tú sudando. Y me acuerdo muchísimo que justo, pues el profe yo creo que o a él le pasaba, o alguien le dijo, o él por su propia intuición, como que él dijo, a mí no me va a pasar. A mí esto no va a ser una enseñanza de mis alumnos. Y bueno, de todos modos a mí me daba ansiedad, pero, o sea, como que él decía, vamos por esta fila, y de la nada decía como, se me antojó que tú ahora. Y se me antojó que tú. Porque ya también detectaba quiénes sí y eran más quiénes no. nerviosos, quienes sí podían como expresarse un poco más. Y como con quienes podía como hacer esas dinámicas, sí, claro. y a quienes como que había que aguantarles un poquito más su ansiedad, ¿no? Pero entonces como que cuando me pasan, no sé, como dinámicas así de cambio, donde veo a mis compañeros que entran así como en un estrés, como que digo, ay, qué chido que hubo un profe, como que en algún momento, obviamente no fue como que, uy, me resolviera el problema, ¿no? Sí. Pero como que me dio herramientas desde muy chiquita para como confrontar, o sea, como para enfrentar esa problemática y decir, bueno, no se acaba el mundo, o sea, vamos bien, ¿no? Sí. Y pienso que, o sea, lo que dices de como de creer en ti, o sea, eso es algo que ya hablaste, que es una duda que todo el tiempo tienes, sí, ¿no? Pero no sé si a ti te pasa que cuando empiezas a dudar, como que muy en el fondo algo de ti, como que se activa un poco esa voz de cuando eras chiquita. O no sé, a mí me pasa, pero no sé si a ti te pase. Pues, o sea, no consciente de que lo diga, sí, esto pasa, pero quizás inconscientemente, o sea, sí me remonta a todas esas personas o por eso te decía al principio que como que a mí me hablaré como de las maestras que tuve que fueron súper importantes en mi vida, me conecta mucho porque creo que esas personas justo han hecho que crea en mí en ciertos momentos. O sea, por ejemplo, ahorita esta maestra de la primaria, pero así también puedo decir de o sea, como que sí, yo tengo muy marcado
en cada etapa qué maestras, y que en su mayoría fueron maestras, marcaron una cosa muy bonita en mí. Entonces creo que inconscientemente sí retorna a mí esta confianza, este sentirme que sí puedo ser capaz de hacer ciertas cosas. Y a ver, pensemos en, vayamos por etapas, Vamos por etapas. Entonces, bueno, ya hablamos de la primaria. Ahí fue una experiencia positiva, ¿no? Ajá. ¿Tienes alguna negativa que Sí, identifiques? también lo había contado la vez pasada de la maestra esta de tercero de primaria que se llama Teresa, que nos trataba muy mal, que siempre nos empezaba a decir como de ustedes no pueden hacer, ustedes no van a lograr hacer nada en la vida, y que siempre era como porque éramos burros, Entonces, ¿no? chiquita. Y yo así de... Y yo creyéndomela, ¿no? Así de, ay, yo no voy a lograr hacer nada. Y efectivamente, no, no he hecho nada. Y así. Cortemos este podcast, volvemos la próxima semana, ¿vale? Así de, y Diana bien enojada, así de, ay, no, o sea, y ya regresa la voz de mi maestra Rosita que me dice, ¿cómo no? Mira, de haber hecho un cuento de la ratita, de que se le quemó la cola, ahora ya haces otro tipo de obra. Entonces, o sea, es como el balance, ¿no? Pero justo, o sea, sé que fue muy violenta esa profesora de decirnos estas cosas bien feas, pero también a lo largo de mi vida, también recuerdo eso, y eso me hizo sentir que yo necesitaba de alguna forma inducirme en la docencia para no ser como esos maestros. O sea, como que creo que también de pronto una toma de decisiones con respecto a estos profes que te tratan mal, que te digo, no debería de ser así, nadie debería de pasar por eso, o sea, está muy feo, pero también te hace decir, no, yo no quiero ser este tipo de personas. Ajá, como reflexionar en otros sentidos, ¿no? Ajá, pero creo que esa fue la única, porque en realidad solo tuve 3 profas. Una que también recuerdo con cariño, la maestra Elisa, que me enseñó a leer, gracias a ella aprendí a leer. La maestra Teresa Fea y la maestra Rosita fueron mis únicas maestras de la primaria. Y es bien curioso, vean, 3 maestras, y 2 amorosas y una toda horrible. Ajá, toda horrible. Toda horrible. Ay, no sé, es que yo siento que en la primaria, yo sí tuve muchas maestras, o sea, pero que también cada por tu año... cambio, ¿no? Porque tú dijiste que habías tenido un cambio Pues, de pero escuela. solamente fue en primer año, o sea, pues estuve un año en la otra y luego me cambiaron. Pero sí, o sea, cada año cambiábamos de maestra. Y todas fueron muy chidas. Por ejemplo, la maestra Caro nos incitó a aprender a cantar. O sea, ella hizo un coro y fue como su aportación y me encantó. Amé. Sigo cantando todo el tiempo. Le doy mis 25. Luego me acuerdo de la maestra Jimena que nos enseñó a cultivar. O sea, ella nos enseñó a hacer un huerto bonito. La única que podría ser un poco negativa, pero hasta eso ni siquiera, fue la maestra Gloria, que era una maestra que se quedaba dormida en la clase. O sea, prácticamente quinto año yo no aprendí nada porque ella decía, pónganse a leer el libro y mira, a dormir. O sea, como de esas maestras que igual como que no se preocupan tanto por sus alumnos, y así como, como ay, mira, pasa quinto año y si puedes. Así de, sí, ya tienes 9, ya. Ajá. Pero pues realmente tampoco fue mala maestra, solamente, o sea, malo que tuvo mala pedagogía. Sí, que su pedagogía no era muy buena, pero tampoco me afectó mentalmente y emocionalmente. Y de hecho, gracias a ella exploramos el cine, porque como pues obviamente le prefería dormir, nos ponía un montón de películas. Entonces yo todo el quinto año vi muchas películas de todo. Cosa que a lo mejor en mi casa, como que, pues yo como estaba con mi abuelita, veía mucho cine de oro, veía muchas películas de ese estilo. Y que fue ahí cuando ya experimenté otro acercamiento a otros temas, ¿no? Entonces, bueno, como que en realidad no hubo gran cosa en o sea, la no primaria. Hubo una mala experiencia. Ajá, no. Y ahora vámonos a la secundaria. Secundaria. Ahí sí, ahí yo creo que sí, porque ahí siempre hay un montón de profes. Ajá, y justo maestras, como que empiezas a entender que la vida es difícil. Ajá, sí, yo quiero borrar. Bueno, es que no sé, o sea, a veces yo digo que fue mi peor
mi peor momento de la vida, de la secundaria, o sea, como Yo que, también. o sea, digo que fue el peor momento por todas las cosas que viví con mis compañeritos, compañeritas, y algunos profes también, pero también creo que ahí Buenas llegó cosas. una cosa muy bonita a mi vida, que fue la literatura. Ok. Y a ver, entonces ahí en esa etapa, ¿cuál Es que les ahí dirías? recuerdo mucho igual a una maestra y un maestro que ahorita no recuerdo, creo que se llamaba Juan también el profe, que era un profesor de historia, que era un profe muy apasionado de su materia. O sea, te hacía adentrarte al mundo de la historia. Recuerdo que nos daba historia de México y era como, cada clase era, o sea, yo lo veía como siempre hablando tan apasionado, quizás no había mucha didáctica en el sentido de decir, vamos a hacer esto, pero cuando él se la pasaba hablando de la historia era así como, wow, a mí me gustaba mucho esa materia porque me quedaba yo escuchando, imaginando cómo podría ser todo o cómo había sido lo que él estaba contando y para mí era un maestro O sea, era muy un muy buen apasionado. cuentacuentos. Exactamente, exactamente. Ajá, o sea, lo recuerdo porque creo que la pasión con la que tú estudias o un tema y lo transmites, sí, pues ajá, hace la entonces, por diferencia. eso te digo, a lo mejor como docente, como didáctica, no había tanto, pero sí había como esta figura de cuentacuentos. Yo creo que pudo haber sido un gran cuentacuentos ese profe. Puede ser. Ajá, pero bueno, él. Y otra maestra que era de español, una maestra que tenía de español, que se llamaba María Elena. O sea, para mí fue como, es que era una maestra muy locochona en el sentido de cómo se vestía. O sea, tenía una personalidad muy locochona, era así como que todo el mundo la criticaba también porque era así como de, ay, ¿qué onda con esa maestra? Ya está grande y cómo se viste. Y entonces ahora que yo lo veo, digo, yo quiero ser como esa maestra locochona, ¿no? Porque usaba colores así súper chillantes y siempre traía así que sus mallas, que sus sacos, así. O sea, pues muy así de los 90s y con sus peinados así ¿Y de qué súper era la guau, de maestra? español. De español. Y bueno, esa, como su característica, su personalidad, me llamaba mucho. O sea, yo decía, wow, qué maestra tan loca, ¿no? O sea, algo que yo no podría como, en ese momento yo no podía hacer, o sea, como que decía, conectaba con ella. Y ya después, ella me dio español en la primaria, en primero de primaria y en tercero. En primero, o sea, sí fue como chido, pero en tercero como nos dieron esta onda de como de introducción a la literatura y estas Espera, de cosas. secundaria, ¿no? De secundaria, ajá. Entonces ella nos empezó a dejar muchas lecturas y a hacer así como reportes y a ir a museos. Y entonces con ella empecé a experimentar como estas ganas de disfrutar la lectura. Y entonces a mí me gustaba mucho su materia porque justo leíamos un montón. Entonces ahí empecé a leer, a escribir, justo como a estar en contacto más con otras líneas artísticas, como justo ir al teatro. De hecho, con ella nos mandaba mucho al teatro. Entonces ahí fue como que, wow, o sea, yo antes pues no había ido nunca al teatro, o sea, y ahí empecé a ir al teatro y me fascinó, o sea, como ver estas cosas que en mi vida había visto y creo que fue, o sea, un momento muy chido, o sea, el poder como contactar con todas estas cosas de una manera muy bonita. Fue, wow, la maestra, ¿no? Y para mí era como la maestra, porque también sentía que sabía un montón, o sea, que nos daba mucha información de cosas que para mí eran nuevas, pero que conecté porque me gustaban. Y también lo mismo, o sea, como lo mismo era la secundaria que estaba muy cerca de donde trabajaban mis papás, igual recuerdo sabías un poco más de ella, sí, ¿no? Que de pronto era así como de, ay, ¿cómo están? Porque también fue maestra de mi hermano. O sea, como mi hermano fue en la misma secundaria que yo, muchos de esos maestros pues nos se tocaron. conocían, ¿no? Y entonces siempre preguntaba por nosotros y estaba muy chido y también yo creo que se jubiló porque ya no, bueno, la maestra después ya no la está ahí, vieron. espero que siga, que siga pues en este plano. Y ella fue como muy importante. Es que, yo creo que
sí, o sea, la representación de los maestros para mí en la secundaria era un maestro de francés que yo tenía. O sea, en la escuela se dividía en 6 grupos y 3 tenían inglés y 3 teníamos francés. Y y a mí me tocó el de francés, pero era un señor muy extraño, muy raro, también era raro, o sea, como que siempre traía unos pantalones de mezclilla súper guangos que se doblaba hacia arriba y le quedaban como a la pantorrilla. Traía siempre tenis y calcetas largas. Traía siempre playeras largas. Ajá. Y se colgaba llaveros. Llaveros así Qué loco. de su playera. Y yo siempre me voy a acordar. Bueno, tengo como 3 recuerdos muy claros. Uno cuando él se volvió tutor de un grupo y o sea, es que él era muy reconocido, o sea, se vestía muy raro, pero era muy buen maestro. Y tenía como reconocimientos Órale. a nivel nacional y así, ¿no? Y entonces, pues le dijeron, ¿quieres ser tutor? Y dijo, pues bueno, ¿por qué sí, no? pero él era muy raro. Ajá. Entonces, un día llegó con una corbata, un pedazo de tela en forma de corbata, que se puso con un pasador, no, ¿cómo se llama? Segurito. Un segurito, ajá. Ajá. Un segurito. Y de pronto dijo, no, pues es que yo fui a la primer junta y los profesores, no, y los padres de familia se quejaron de que no era formal, que Y- no traía corbata. Y pues me dices, Y yo me hice esta corbatita. Y dice, además, me encantó. Dice, me encantó porque, miren, y se lo quita y empieza a borrar el pizarrón No con la manches. corbatita así. porque aparte de ser corbata, es Borrador. borrador. Y se la vuelve a poner y él como, a mí nadie me va a decir que no traigo corbata. No manches. Entonces, era como muy irreverente, ¿no? Y le valía, o sea, me daba mucha risa porque su personaje era muy serio. Yo siento que sí era un personaje total. O sea, luego en la clase cuando nos dejaban a él como supervisor, él decía como, miren, hagan lo que quieran mientras no hagan mucho ruido, ¿no? Y luego pues escuchaban las bromas que hacíamos y así. Y él siempre como que trataba de no reírse, pero no lo lograba. O sea, siempre era como... Y se ponía rojo de que no quería reírse. Y tenía tenía siempre una cangurerita de donde sacaba todas sus cosas. Y cuando se aburría, sacaba unos chiles. Unos chiles. Con los que empezaba a hablar. Así de, ¿y entonces qué es lo que vamos a hacer hoy? No, pues lo que pasa es que No hoy... manches, neta. Te lo juro. Como que decía, yo voy a entretenerme mientras estos hacen sus cosas. No voy a jugar con mis chiles. Ah, bueno, sin albur. Bueno, bueno, sería peligroso decirlo en la secundaria. Sí. Y luego me acuerdo mucho de que también, él siempre que empezaba la clase, hacía pausas contemplativas, que a mí me daba mucha gracia y creo que ahora lo tengo mucho. Y Desde ahí, Diana no ha parado de pausar. Y yo desde entonces, pausa contemplativa. Sí. O sea, él estaba en clase y de la nada entraba un pajarito, ¿no? Así al salón. Y y decía, pausa. Y se quedaba viendo al pájaro. Como saltaba. Y si se iba el pájaro, decía, es porque alguien aquí tiene el alma negra. No mames. Y yo como que decía que si se quedaba el pajarito era porque había Porque como le gustaba la vibra, Ajá, la como luz de la gente. tranquilidad Ajá. y así. Y él decía, tú tienes el alma negra. O sea, decía, tú tienes el alma negra, ella tiene el alma blanca, tú tienes el alma gris. Así siempre se la pasaba diciendo así como... Entonces me daba mucha risa porque siempre hacía como pausas. O sea, como que él decía, hay que disfrutar la vida. Y de pronto pasaba algo hacia afuera y decía, mira, qué bonito. Y, no sé, pasaban las hojas o algo y él como, pausa, a contemplar. Momento de contemplar. O pausa, momento de jugar con los chiles. O pausa, momento de dormir sin roncar. O sea, como que hacía cosas raras. Entonces, a mí me gustaba mucho y siento que ese profe disfrutaba tanto dar clase, o sea, como que para él estaba como jugando todo el tiempo y hacía un personaje para ir a su clase. Qué loco. Entonces,
me parece que era como su forma de vivir, o sea, de disfrutar algo que le implicaba todo un día, o sea, toda su vida ahí. Y entonces dijo, pues yo la voy a disfrutar y voy a hacer que disfrute quien quiera disfrutar. Entonces, para mí aprender con ese profe fue bien padre. O sea, como que también aprender otro idioma para mí entendí que no era cosa como difícil, no era así como que, ay, ya, pues lo que llegue, llegue y lo que Lo no que llegue, también. llegará. Ajá, entonces me facilitó mucho eso también, el acercamiento a otro idioma. Creo que eso fue bonito. Y negativo, un maestro de mate. O sea, un maestro de mate que creo que nos dio en tercero. O sea, ni siquiera sé nada de mate. O sea, el podcast antepasado dije que quería ser astronauta. En secundaria dije, No, mejor no. creo que no voy a lograrlo. Creo que esto no va a ser para mí. Porque, o sea, en serio, sí era buena en matemáticas, pero no. O sea, nada brillante, pues. O sea, Ay, sí, eso me faltó a mí decir de la secundaria del profe malo. Tenía un profesor, ese era de Historia Universal. o sea, los dos era como en Ajá, contra. es que ese me dio en primero y en segundo. Historia Universal me dio este profe malo, Ah. que se llama, bueno, ni me acuerdo cómo se llama, pero le apodaban el lobo. Le apodaban el lobo porque era un maestro, bueno, no sé, así como muy, muy raro. O sea, tenía barba, así tenía una barba así como enorme y estaba peloncito. Y siempre era así como muy serio y todo, pero como que de las cosas que yo recuerdo era que me daba mucho miedo porque venía de generación en generación y ves que siempre te decían, no, pues este maestro es el peor y te va a hacer casi, casi como llorar en sus clases. Okay. Y entonces yo recuerdo que en primero de primaria era así como, ay, yo no quiero que me toque el lobo y que me toque el lobo. Ay, no, siento que está como... Aparte, o sea, dices, no, el lobo no. ¿Cómo se llama este juego de jugaremos? No, estás ahí. Y sí jugábamos, ajá, de hecho sí jugábamos así. Como que el verdadero como, juego. Entonces, y el lobo aparecía toda su grandeza. Y sí, era un maestro que te imponía. O sea, es que llegaba y así como con toda la seriedad al salón, así como de, buenos días, ¿no? Y pues tú aparte en ese entonces era como que tú te tenías que parar. Y buenos días, maestro, no sé qué chingados, ¿no? Porque no me acuerdo cómo se llamaba, ¿no? Y entonces empezaba y a decir y te preguntaba y si no contestabas, pues ya era así como que un castigo, un menos un punto, un así como... 1000 participaciones. Ajá, sí, ajá, exacto. Y entonces como yo era de, no, el lobo, ¿no? Y entonces era, no. Y así que no me pregunte, o que no me pase el pizarrón. Ajá. Y entonces era un maestro muy, como que con una personalidad muy fuerte, que ahora que lo pienso siento que quizás solo la personalidad o de cuando entraba, que era como también un personaje así de que todo el mundo le tenía miedo, solo era eso, ¿no? Como un personaje. O sea, no como que quizás le pudimos haber quitado el... Como la carga Ajá, así sí. negativa. Ajá, exacto. No recuerdo que fuera tan buen maestro, la verdad, pero creo que sí era más bien Pero era por el miedo, ¿no? Ajá, como exacto. A su figura. Ajá, y él es el único, y incluso, por ejemplo, ahorita que dijiste de las matemáticas, a mí siempre me ha dado miedo la matemática, siempre, ¿no? O sea, pero hasta eso, no se la vengo ajá, tuve profes de matemáticas que con todo y miedo, o sea, sentí que sí eran buenos, o sea, pero más bien ahí como que representó el miedo por la materia más que por el profe. Que yo era así como de, no voy a poder con las matemáticas y me voy a mear otra vez. Me voy a mear. La relación de la orina con los nervios está en otros podcasts. Si quieren revisarlo. Es que sí, Ay, amiga, sentía que me meaba. Pues no sé, o sea, es que justo esto que dices como de la relación de la materia con los profes o así, siento que a mí los 2 primeros años de la secundaria me dio matemáticas un profe que, o sea, como que a mí no se me hizo como, uy, el gran profesor,
pero creo que él como en personalidad me parecía una persona muy interesante porque era el único profe que llegaba en bici siempre. Qué chido. Y era un profe como súper delgadito y que siempre estaba como, como muy activo, como saltando. Y yo me acuerdo que él siempre nos dijo que él relacionaba mucho la inteligencia con el movimiento. Órale. O sea, para él llegar en bici era también como un activar entrenamiento. tu cuerpo, tu inteligencia. Ajá. Entonces él estaba como súper a favor de que antes de la qué clase de materia era? matemáticas, antes de matemáticas, fuéramos a educación física o que saliéramos un rato a correr o a hacer algo y luego ya llegáramos. O sea, él estaba como muy de acuerdo con llegar activos, cosa que muchos maestros como que no querían porque lo veían como algo malo, ajá, o sea, como algo en contra. Como de... Bueno, además de que empiezan los olores horribles en la secundaria. Bueno. Pero bueno. pero fuera de eso, como que él sí promovía que se activaran. Y el caso contrario con el otro profesor, que fue el de tercero, que fue el peor profesor que he tenido de mate. O sea, como que él ni siquiera era matemático, o sea, él creo que era ingeniero en algo, ni siquiera sé en qué, como que todo el mundo dice, ingeniero, es bueno en mate. Sí, pero no siempre. Ajá, no, entonces él entró como maestro de matemáticas, pero no sabía enseñarnos y contrario al otro, era como muy estático, o sea, no le gustaba que hablaras, no le gustaba que te movieras, no le gustaba que preguntaras, o sea, como que era muy contrario a todo muy lo que llevábamos. Ajá. Y sobre todo que siento que yo siempre he creído que las personas que más saben son las que más amables son contigo cuando no sabes. Sí. Y este profe como que no sabía tanto, entonces cuando le preguntaba se enojaba. Y era así como, ay, es que cómo, es que no estudian, no sé qué. O sea, pues, no, obviamente no entendíamos nada. Sí, claro. Entonces, como que ese profe me volvió así a poner la barrera con las matemáticas, cosa que ya se me había quitado en los años anteriores. Y entonces como que siento que por eso no fue buena experiencia, aunque tampoco estuvo así terrible. O sea, siento que él, dentro de sus posibilidades, siempre intentó acercarse, pero no lo logró porque no era o sea, ni tenía pedagogía y además no era su especialidad. Sí, no. O sea, como que pues, él solo trataba de enseñarnos como cualquier persona que sabe hacer un cálculo, pues decía, pues así lo hago, háganlo ustedes, ¿no? Entonces no estuvo tan chido, pero tampoco terrible. O sea, Y de preparatoria, ¿hay alguien así como? Es que te digo que como que ahorita trato de recordar como malos, pero recuerdo más los buenos. Sí, ¿no? Como que también me está costando más trabajo. Sí, así como de... Es que justo cuando entré al CCH, mi primer maestro de taller de lectura y redacción, que se llamaba Miguel Ángel, o espero que se llame Miguel Ángel Maqueda, también, o sea, como que me hizo amar un montón esta onda de, o sea, venía como ya de tercero con esta maestra María Elena que me empezaba a gustar como mucho leer y escribir y todo, y entonces llego al CCH y de mis materias preferidas, pues era la de taller de lectura y redacción, y entonces él nos alentaba mucho a la escritura. Era un maestro como, o sea, lo recuerdo como un maestro así bajito, de lentes, así como bien curioso. Todo un personaje, así como de vestimenta, nada que ver como de un maestro que uno convencional, o sea, siempre así como de mezclilla y con sus camisitas así muy de cuadros y así. Y también, o sea, como un maestro muy entusiasta de como de estas veces que tú quieres transmitirle a tus alumnos que escribir y que leer es excelente, o sea, como que... Con muchas ganas. Él transmitía mucho eso y me gustaba mucho su clase y creo que con él aprendí un montón de cosas, porque también aparte era como no solo un maestro que le gustara la literatura, sino como también un maestro muy consciente, muy así como de, vamos a hacer lecturas para que mis alumnos tengan como un pensamiento crítico y estas cosas. Entonces, no, yo con ese maestro quedé como fascinada. Terminamos haciendo, él tenía como un proyecto cada, supongo que era como de generación en generación, porque nos hacía hacer un libro. Teníamos como, casi era como una tesis, entonces nos dejaba hacer una lectura de un libro y que eso que tú hayas leído
lo trasladaras al libro, pero no tanto como resumen, sino como de cuál era tu experiencia, como si fueras a hacer otro cuento a partir del libro o una experiencia que te haya dado ese libro, y entonces lo escribías. Y aparte también nos dejaba hacer algunas salidas, nos dejaba ir a ver teatro o ir a algún lugar. Recuerdo mucho que hay un libro que tiene que ver con el teposteco, creo que es de José Agustín, y nos dejó leer el libro, hacer como pues un escrito, y después nos dejó ir al Cerro del Teposteco. Y entonces fuimos al Cerro del Teposteco y ya después era así de, bueno, ahora que ya leyeron, ahora que ya lo vivieron, ahora hagan como un propio relato acerca de eso que vivieron ahí. Y entonces así hicimos un libro, o sea, es un libro súper gordo que todavía lo conservo, donde pues era como toda esa recopilación de nuestras lecturas, viajes, idas al teatro, idas a los museos, pero todo en forma como pues de literatura, y para mí fue así como de, ay, amo. Y entonces ahí yo decía, quiero seguir escribiendo y quiero esto. Y otra maestra del CCH que se llamaba Mildred, que me daba la materia de comunicación. Igual lo mismo, o sea, como que era mucho del de rollo motivar el aprendizaje, la escritura, las salidas, ¿no? O sea, como que también fue una maestra que me gustaba mucho cómo daba sus clases, y que yo sentía que sacaban lo mejor de mí. O sea, como que esas materias yo sentía que eran para mí. Explotaban tu creatividad. Sí, exacto. Y el último maestro que tuve justo en los últimos semestres, que también ahí fue como una explosión de, no manches, yo quiero ser como ese maestro. Era un maestro muy joven. Yo creo que en ese entonces ha de haber tenido como unos 23, 24 años. Y era el maestro de filosofía. Alonso se llama, espero que se siga llamando. Y no manches, también él fue así como de wow, ¿no? Con él descubrí como mi gusto por la pintura, así de wow, ¿no? O sea, porque igual, o sea, era también un maestro como muy hippie, era muy hippie, pero también como muy crítico, muy consciente. Y muy de filosofía. Siempre así como que nos decían, no, es que ustedes piensen en más allá de la obra, y que mucho lo existencial y así, ¿no? Entonces era como bien chido poder como llegar a esos lugares, ¿no? Desde esta forma que él nos guiaba. Y yo soñaba con ser como él, así como de, yo quiero ser. Yo de hecho un momento pensé estudiar filosofía, porque me gustaba como su forma de dar clases, y yo de verdad, o sea, su clase era la primerita que nos tocaba, era a las 7 de la mañana, y yo así llegaba siempre y súper puntual, literal, la primera de ahí a llegar. Nunca dejaste la puntualidad. No, sí. O sea, siempre era así como que la primera en llegar, y el maestro así como que, ya llegó esta. O sea, de hecho llegaba antes que él. No manches. Sí. Así siempre llegaba y así ya bien sentadita. Ajá, bien sentadita. Y yo, maestro. Aparte era también como que era mi crush. Sí, porque era así, no quiero saberlo. No. Yo no era mi crush. Pero yo era un alma rosa, un alma sin cosas feas. Sí, pero era así, yo siempre lo admiraba mucho, y no sé, sus clases me gustaban un montón, mucho. Okay. Pero ya después hubo cosas medio turbias, porque, bueno, eso ya es de otra historia, pero ya después me enteré que se hizo novio de una alumna que era de mi generación. Pero estando, o sea, ella hay cosas turbias. Ajá, y fue como de... Yo también tengo una anécdota turbia de dije, la ¿qué secundaria? pedo? Y entonces ahora que lo veo en retrospectiva, dije, ay, no, como que ¿por qué era mi crush y por qué lo admiraba tanto? O sea, porque no hay que separar la obra del artista, ¿verdad? Pero pues seguramente así como te pasaba a ti, le pasaba a otras personas. Ajá, pero pues también qué onda, ¿no? Porque, o sea, literal fue de que salimos del CCH, pasamos a la carrera, y justo en los primeros semestres, o sea, y eso fue como casualidad, porque yo fui como a CU, a la Facultad de Filosofía, y que ahí que me los topó, así, agarraditos en la mano, y yo así de,
Se me ha caído un ídolo. Ajá, sí, en ese momento no se me cayó, más bien fue que de envidia, ¿no? Así de, porque ella logró ser la novia del profe, ¿no? Pero ahora sí es así como de... Raro, ¿no? Es que fíjate que también ahorita, no. como que yo o sea, lo ya traían pensé. algo, ¿no? Ya Ajá, traían pues, algo. obviamente. Bueno. Ajá, sí, Sí, no, seguro sí. seguramente. Ajá. Que ahorita pensé como que también en la secundaria había un maestro que a mí me caía bien, o sea, realmente como que, nunca se me hizo guapo ni nada, de hecho me daba un poco de asco, pero era el maestro No de educación física y a todo el mundo le gustaba, y pero una vez, como que yo creo que él sentía que Que todos morían, que tú no lo que pelabas. nunca lo pelaba. Entonces luego así como que me hacía medio a un lado porque... No, tú no eres de mis fans. Ajá, sí, prácticamente. Entonces yo una vez le dije como, ay, profe, la verdad es que no quiero hacer nada. Y cuando las chavas hacían eso de que no querían hacer nada, él como que les decía, sí, vente, acompáñame a no sé qué, ¿no? Qué pedo. Y como que yo no le dije nunca en un plan así de, ay, quiero estar con usted. Entonces me dijo como, pues, ¿y qué quieres que haga, no? Y yo le dije como, me voy a quedar en su bodega. Y dijo, ok. Entonces me quedé en la bodega y yo, siempre chismosa, nunca en chismosa. ¿En chismosita? Y entonces en detective. Ajá, yo detective. Me puse a revisar. Mira, desde ahí ya. Ajá, ¿yo? De como habías desarrollado en tu infancia, eso vean en otro capítulo. De que la práctica hacia el maestro. Entonces yo en detective me puse a revisar cosas y vi que el profe guardaba un buen de cartas que le mandaban las alumnas. Pero así, o sea, no era como de, ay, qué lindo profe, sino cosas muy densas. No manches. O sea, cosas así de que vamos a vernos en no sé dónde. Ay, y digo, qué fuerte. Como que puede llegarles las cartas y chido, pero como, ¿cuál era el afán de guardarlas? Ajá, claro, sí, está. Aparte, ¿por qué no mejor las había entregado a la escuela? Ajá, ¿no? como reportando así como de, oigan, ¿está pasando esto? Y no eran dos, o sea, era así, una bolsa, o sea, o no me acuerdo si era un cuaderno en donde habían un chingo así de cartas. ¿Qué onda? O era una bolsa. Pero el punto es que había un montón. Y yo en chisme, obviamente, me leí todas. Pero, y yo, así que si tú le escribiste una carta a ese profesor, aquí mira, tengo esa información. Yo sé. Podré no saber cuántos son los valores normales de presión arterial. Pero yo sé que le escribiste en el año de 2000. Ay, sí. Imagínate yo guardando toda esa información que mi cerebro no necesita, pero ahí tiene. Ay, no. Pues ya, o sea, como que sí hubo cosas turbias también. O sea, si lo pienso, eso pudo haber sido algo muy feo. Feo. Yo porque me paso así de noche con la gente, pero sí, sí había cosas feas. Sí, entonces... raro. Esas cosas raras que salen. Bueno, y yo de la prepa también recuerdo más cosas chidas. O sea, tenía yo un maestro de anatomía que era anatomía y fisiología, era súper chaparrito, súper delgadito. También tengo que decir de otro. Pero y también era súper temido, o sea, todo el mundo sabía que con él no podías llegar tarde, no podías equivocarte, tenías que hacer las tareas bien, o sea, pues es que era como el mito de, el gran médico, ¿no? El profe, experto, el médico. El grandioso médico. Y sí, era muy bueno, era muy inteligente también, pero voy aquí como siempre a humillarme, pero es que con él no podías llegar tarde, entonces... La escuela, la preparatoria era enorme. No sé si alguna vez alguien ha ido a la zona norte de la ciudad, pero hay una zona que se llama zona escolar. Saliendo de zona escolar está el Benemérito de las Américas. Es la gran Benemérito de las Américas. La gran escuela. O sea, hasta hay un cerro que si ustedes ven hacia Yo nunca he ido a esa escuela. Si van hacia el norte, hay un cerro que tiene una B pintada de blanco. Benemérito. Es de Benemérito de las Américas, porque cada año las generaciones subíamos a pintar esa B. Entonces, es una escuela muy grande y había una sección que era seminario, o sea, las cosas religiosas. Y el seminario estaba lejísimos, o sea, era como el apartado del apartado. Y teníamos que correr del seminario hasta el primer edificio para llegar con ramos. Y teníamos 5 minutos. ¡Wow! ¿no? Entonces, ya salíamos así corriendo, porque obviamente el seminario era sagrado y no podías quitarle hora, o sea, no podías quitarle tiempo. Tocaban el timbre, salías corriendo, y todo mundo sabe que no estoy hecha para correr.
no puedo, no lo hago, no lo haré. Entonces, yo iba así corriendo así con el pingüino. Además con zapatito y falda larga, ¿no? Y tiro por viaje o me caía así a unos pasos de llegar a la puerta. Y me acuerdo muy bien que una vez estaba yo a punto de entrar y quedó mi mano así adentro del salón y el profe solo me hizo con su pie así a mi mano para cerrarme la puerta. No manches, qué mala onda. O sea, y tú, esto le va a costar muy caro. Y entonces, era como, pues, estaba chido como en la dinámica de que él así, como que hizo su clase sagrada y como que sí tenías que aprender un montón y no equivocarte, pero pues también eran como dinámicas que digo, ay, cálmese un chingo, o sea, relájase un buen. Y pues estaba como raro, como que me acuerdo mucho de ese profe porque era muy bueno. Pero también me acuerdo de cosas como que... de que dices, no, turbias. No lo sé, ajá. No sé si era para tanto. Sí pasa. Pues es que yo del CCH no recuerdo como malos, solo ahorita me vino a la mente que tenía un profe de física que sí, o sea, no era tan malo como tal, pero como que yo siento que era un mal maestro que yo no aprendí nunca física y un poco como que nos intimidó diciendo que nos iba a reprobar, porque si bien no pasamos el examen, ¿verdad? Pero siento que también tiene que ver porque era un mal maestro. Nos dijo, pues reprueban o me van a tener que traer una botella de tequila. ¿A poco? Sí. Y yo así como de... ¿Acaso mi maestra de cocina en la secu? Y yo así como de... Y ya les dije a mis papás así como de, es que voy a reprobar, pero el maestro dijo que si le llevábamos una botella de tequila sí nos pasaba. Y nos pasó creo que con 7 o algo así. No manches. Ajá, y mi papá dijo, pues ni modo. Y yo así como de, ay, no, es que no sé, no quiero. O sea, no quiero reprobar porque nunca en mi vida había reprobado. Y y pues todo el salón casi terminó, o sea, ¿de qué te gusta? ¿Como de 15 alumnos o 20? Como que 5 habían pasado y todos los demás, ¿no? Y entonces todos los demás tuvimos que llevarles la botella de tequila al profesor. No manches. Y así bien mala onda y yo. Y mi dotación para el año. Ajá, sí. Y entonces yo ahorita siento que más bien él fue mal maestro. Pues sí, más bien. No puede ser que tanta gente salga mal. Sí, exacto. Y pues bueno, pues esa fue la historia del CCH y a ver, de la universidad. No, espera, de lo positivo, de lo positivo pero del CCH yo ya dije positivo. Pero yo no. ¿Ah, tú no? No, yo dije nada más de ese profe como medio raro. Pero, de lo positivo, la maestra de literatura. Bueno, era de ortografía primero y luego de literatura. Pero ella fue la que me incluyó en el club, en la compañía de teatro de la escuela. Y eso fue donde empezó todo el merequetengue. Siento que era así como súper revolucionario. Ahora lo pienso, o sea, en ese momento como que yo decía, ay, la maestra, tan tradicional. O sea, porque hacíamos obras así como que le teníamos que cuidar, que no dijera groserías, que no fuera doble sentido, que no hubiera tal. Pero luego que lo pienso, o sea, el maestro de literatura previo lo corrieron de la escuela porque tenía al grupo de teatro. Y ella, en su posición, o sea, imaginemos lo que ya les había dicho, ser una escuela religiosa, que siempre trataba, o sea, si a mí me dijeron que las mujeres no se reían, ¿no? No manches. Y que casi me sacan de seminario porque me estaba yo riendo a carcajadas. En ese contexto, esa maestra se paró y dijo, yo me quiero chutar, llevar, o sea, como dirigir la compañía de teatro. Y en ese contexto, ella también nos defendió un montón porque muchas veces nos quisieron deshacer. O sea, la compañía, cada tiro por viaje era así como de, ¿y si cortamos a los de teatro? ¿Y si quitamos a los de teatro? Y ella, así duro y dale como... Luchó con todo. Para que no la sacaran, para que no la quitaran. Justo teníamos que cuidar mucho esas cosas para que no hubiera cualquier pretexto para quitarnos. Pero creo que fue como muy revolucionaria también ella. O sea, yo la veía en ese momento y decía, ay, no, es que es muy tradicional, muy conservadora. Pero pues, más bien no. O sea, como que hizo todo lo que estuvo en sus manos para que funcionara.
Y creo que eso estuvo chido, o sea, como que lo agradezco mucho ahora. En ese momento lo agradecía, pero ahora como ahora que lo ya veo. tienes otra perspectiva. Ajá. Y digo, qué chido. O sea, igual y no es como que ella lo viera así como de, ay, no voy a ir en contra de la iglesia ni nada, pero creo que para ella era una actividad importante y lo defendió hasta donde pudo, ¿no? Y creo que estuvo muy padre que lo hiciera. Se agradece. Gracias, maestra Dulce. Bueno, eso. Muchas gracias. Muy agradecida. Muy agradecida, muy agradecida. ¿Y de la universidad? Bueno, yo aquí hago como un corte como de la universidad para lo que viene, porque pues fueron como muchos momentos. Sí, yo también. Ajá, Vamos a hacer así nada más sí, genérico. porque más genérico. Porque ya después de eso, pues creo que sí hubo otras figuras muy importantes en mi vida. Tuve un maestro que se llamaba Ricardo Zavala, creo que con él cayó en mí, o sea, como esta idea más política, más revolucionaria, crítica de la vida, o sea, fue como un maestro muy importante en mi vida, porque no solo aprendí cosas de la escuela, sino también cosas de fuera, o sea, como de como persona que soy ahora. Y para mí era un maestro muy, muy querido que desafortunadamente ya no sé nada de él. Ya era una persona muy grande, o sea, cuando me dio clases ya era una persona muy grande. Y recuerdo que también como que conectamos muy chido, ese profe y yo, que de pronto me contaba así como cosas de su familia, porque aparte era una persona muy solitaria. O sea, él nunca tuvo hijos. Su familia no vivía, la mayoría de su familia como que no vivía en México, o sea, como que se dispersaron en varios países. Y entonces él me contaba así como de, que me mandaron fotos de tal, ¿no? Y así como que me compartía muchas cosas. Y lo recuerdo mucho porque ese sí fue un maestro que tuve en la carrera de psicología y ven que les había contado anteriormente que yo cuando estuve estudiando psicología fueron mis primeros acercamientos al teatro. Y fue como de las primeras personas que yo le dije que iba a hacer teatro y como que él se emocionó por eso. Y mis primeros montajes de teatro en la FE Zaragoza y después fuera él iba y veía mis obras. Qué chido. Y entonces era así como que, qué qué bonito. O sea, no, o sea, para mí era como un maestro muy importante en mi vida porque sentía como ese apoyo, o sea, que más allá, o sea, como que pasamos esa barrera de no solo ser maestra y alumno, sino como de admirar el trabajo del otro. O sea, yo admiraba mucho su trabajo como docente, que igual, por ejemplo, yo veía que muchas de mis compañeras o compañeros nunca, o sea, como que no les gustaba su clase, pero siento que a veces uno aprende a tener malos profes y profes barcos, que cuando tienes un maestro que te hace pensar y así como que es difícil, ¿no? Y entonces yo veía que como que muchos compas no les gustaba su clase y yo era la clase que más amaba. Y entonces ahí fue como el primer maestro muy, muy, muy importante en mi vida. Y ya de ahí, pues puedo hablar como de otros profes que también me enseñaron como a la parte como más crítica, más allá de lo profesional, como que a entender el mundo. Tuve ahí un profesor de teatro, mi primer profesor de teatro, que se llama Héctor Garay. O sea, también fue como muy importante porque me enseñó pues, a ser un poco más crítica de las cosas, ¿no? O sea, de no solo quedarme con lo primero que leía, sino como que siempre indagar más allá. Y ya después de ahí, creo que los maestros de teatro que más se me quedaron clavados en la mente, pues fue en la UTP. En la UTP, ¿no? Así como que, pues sí, el llanero fue importante, o sea, como a nivel como de figura, personaje. de personaje. O sea, eh, recuerdo mucho a una maestra que se llama la maestra Victoria, que era mi maestra, fue como que
en una parte como maestra como de expresión corporal y otra de voz. Y era una maestra como muy intuitiva, como muy aguerrida, también como que siempre le importaba mucho como cada una de las personas de los y las alumnas que estábamos ahí. Y me gustaba mucho su clase, o sea, era una maestra como que se veía que disfrutaba dar clases y que lo transmitía. Y obviamente también Adriana Moles, o sea, Adriana Moles, que con ella también aprendí como mucho de teatro y de cabaret y cosas políticas también, o sea, como que esta visión diferente, ¿no? Y pues creo que, ajá, o sea, y creo que otras maestras de vida que no fueron como mis maestras como tal, pero que de lo que decíamos la vez pasada de cuando hablamos de qué tipo de feministas, como que otras que no son tus maestras de salón, pero que son como maestras de vida Ya que les aprendes un montón. Como de cotidianidad. Ajá, como de cotidianidad, ¿no? Así como que, o sea, siento que he aprendido mucho de muchas, por ejemplo, de las felpudas que han pasado por este proyecto, o sea, yo siento que he aprendido mucho de ellas también. Sí. Yo justo, es que es como chistoso porque siento que cuando empiezas ya la universidad, como que esta brecha generacional se va cortando, ¿no? Y entonces, ajá, sí, justo. Pues ya no se ve como alguien lejano. Ajá, como que siento que ya te vas encontrando en ciertas circunstancias de vida que se parecen. Entonces ya no, como que las enseñanzas ya son más de igual a igual, ¿no? Y entonces, pues así como que te puedes encantar de un profe o una profesora, pero también desencantar porque ves el lado más humano, ¿no? Entonces, yo también creo que así podría ser como en genérico, que yo sí siento que de la EUTP a mí sí se me quedó muy claro la enseñanza de Fito. Fito para mí fue como mi maestro, como el que más conectaste. con quien más conecté y con quien más aprendí, y de quien después cuando ya salí de la EUTP me llevé un montón de ejercicios y de enseñanzas, y que además pues ahora que lo conozco como ya más allá de como maestro, como que me alegra como sentir que sí hay una cercanía real, ¿no? O sea, que no fue como solo en mi imaginación. Sí, claro, que trascendió. Ajá. Y luego, de la otra escuela también hubo varias personas, pero siento que se me quedó mucho un maestro de expresión, no es cierto, no era expresión corporal, era de combate escénico. Me dio mucha risa porque él siempre me decía, como Diana, es que te sale muy bien, lo haces muy bien, pero no te creo nada. Y entonces como que me enseñó a aceptar de buena manera que no, pues no tenía que hacerlo todo, ¿no? O sea, y que obviamente los perfiles son para cada persona, o sea, como que yo hacía fuerza, quería hacer combate escénico y verme agresiva y verme fuerte y pues no lo lograba porque no era no era mi especialidad. Entonces, bueno, como que me acuerdo mucho de él, y ya en la maestría fue donde yo empecé como una cercanía más fuerte porque ya era mi área y sí era como lo que más me gustaba. Encontré a la profesora Blanca Salcedo, que, ella era especialista en sueños. O sea, ¿cómo que hizo su especialidad en sueños? Y yo, ¿cómo? Y ella hablaba mucho que de las sirenas y de los sueños colectivos y de la magia. Y, o sea, como que ella era, sobre todo gestora, pero, dedicó su vida a la investigación de los sueños. Entonces era así como muy mágica y yo, wow, ¿cómo es posible que alguien pueda dedicar su vida a esto, no? También estaba Vero Alanís, que era una productora así. Yo dije, wow, ¿cómo es que la producción puede llegar a niveles tan grandes y tan humanos al mismo tiempo? Porque siempre veía yo así como, todo en números, ¿no? Y ella como que era muy humana y era muy sensible. Y yo dije, wow, qué bonito como poder conjuntar estas dos áreas. Y también me acuerdo ni siquiera, ese sí no me acuerdo del nombre, pero era un profesor que era de grandes festivales, bueno, o de festivales,
él como que era muy joven y era productor de unos festivales así como súper importantes que tampoco me acuerdo, ¿verdad? Pero como que él me enseñó que era muy fácil soñar, ¿no? O sea, era muy fácil como decir, lo voy a hacer y se va a lograr. Y lo vamos a llevar a cabo, ¿no? Así como de paso 1, paso 2 y se va a hacer. Ajá. Y entonces como que eso también fue muy útil porque también en el mundo de la producción hay mucho como de sueña poco y todo velo tangible, ¿no? Todo en dinero, ¿no? Y él era como, no, o sea, sueña, piensa en grande, ve con quién conectas y vamos trabajando en ello. O sea, como que él venía desde el otro lado, ¿no? O sea, no era tanto de vamos a hacerlo monetario, sino vamos a pensar desde la ensoñación hacia el dinero. Y cosa que casi todo será al revés, ¿no? Ujú. Entonces era muy bonito también. Y bueno, en la de enfermería, infinidad también. O sea, hay un montón. Pero justo siento que ahora los veo más humanos. O sea, ya no los veo como Sí, como esto de, ay, wow, el gran el gran maestro. maestro. Sí, yo Ajá. también, por ejemplo, me pasó, o sea, después de que salí de la EUTP y empecé a estudiar o sea, como por mi parte, o sea, como que ahí me volví a encontrar con otros profes. O sea, de que te digo que ya se volvieron como más cercanos, como dices tú. Ujú, ujú. Por ejemplo, Víctor Manuel, Ándale. Juan Carlos Cuellar, que también tomé después de la EUTP, Clasecitas, ¿no? ajá, tomé clases por fuera con él. Y creo que o sea, como que son de esos profes que a lo mejor no hay como tanta cercanía, como decirlo, pues entrañable, o algunos sí, algunos no, pero que te dejan ciertas enseñanzas muy marcadas en lo profesional. Ajá, como que a crear el oficio del actor como algo honesto, algo, Ujú. Como la ajá, ética sí, teatral ajá, exacto. o el profesionalismo. Y eso me pasó, por ejemplo, con Víctor, con el Víctor, que yo siempre le digo el Vic, El Víctor. el Vic, y y por ejemplo, con Victoria también después de ese momento de la De la UTP, UTP. también seguí tomando clases con ella. Y ya después, cuando empecé justo también a esta onda de la maestría y todo, o sea, yo también veía como más cercanos a mis profes. Mi director de tesis, fue como también muy importante, o sea, muy importante porque yo sentía que él respetaba mucho mis procesos y lo que quería hacer, cosa que no pasaba igual con otras compañeras o compañeros. Se llama David Ortega. Con David, o sea, yo por ejemplo a él nunca le hablé de usted o cosas así, yo Ujú. siempre era como David y así como dialogar con él, y era una persona muy respetuosa, y también admiro como mucho su trabajo en el teatro. O sea, él siempre está como, no solo como creador, sino también como profesor, o sea, como docente Ujú. de esto de la enseñanza de las artes. Siempre siento que es una persona súper, súper comprometida en lo que hace, súper respetuosa y sobre todo como que muy intuitivo. O sea, Ujú. a mí creo que la intuición me genera algo muy chido porque como que nada, muy poco se habla de ello. Ujú. Y creo que él es una persona así. Y también de mis profes de la maestría, o sea, Francisco, se llama Francisco, es un maestro que es como más de la onda de artes visuales. También yo, o sea, me gustan mucho sus clases porque es una persona súper crítica y que no solamente se queda como con esta figura como del arte, del gran arte occidental y demás Ujú. europeo, sino como que busca generar como crítica. Y entonces yo aprendí mucho de ese profe, o sea, como de estos profes que no son lineales, Ajá. sino que rompen estructuras y que pueden Eso está chido. llevar a algo, o sea, te pueden llevar a una reflexión más allá de lo que solo te dan las lecturas, ¿no? De lo teórico. Entonces con él aprendí pues esa parte muy chida de la vida. Ujú. También una parte que recomiendo no saltárselas, una No se la etapa que sal. no se la salten, es tomar clases con tus amigas.
O sea, sí. como amigas que tienen, pues, cosas que enseñarte. O sea, O creo que que... que comparten. Ajá, o sea, si no son clases como tal, así muy estructuradas, un tallercito, una masterclass. Tomen talleres. No, o sea, yo creo que sí conviene. O sea, Sí. porque te encuentras en unas situaciones muy, como mucho más humanas, más personales, y haces como que siento que refuerzas amistades. Está bonito. Sí, justo. Y por ejemplo eso, o sea, como que esas amigas también se vuelven maestras de vida. Ujú. O sea, yo casi a todas mis amigas, o sea, siento que no son tan amigas, pero que las he llegado a considerar como compañeras de vida, también siento que me han dejado un montón. O sea, que he Sí. aprendido un montón, o sea, directa o indirectamente. Sí, sí, sí. O sea, porque yo creo que también hay que valorar eso, ¿no? O sea, que en la amistad, bueno, más bien en nuestro círculo cercano, por mucho que vivan las mismas, entre comillas, las mismas experiencias que nosotras, siempre va a haber algo que nos puedan aportar. Y yo creo que el apoyar también esos proyectos en donde nuestras amigas se están asumiendo como acompañantes de conocimiento y de enseñanza, está bien padre, o sea, como que nos da la oportunidad también de, de reconocer hasta en nosotras mismas ciertas experiencias que podemos, o sea, que ya afianzamos y que podemos reconocer si ya está lo suficientemente fuerte o lo suficientemente bien aprendido como para compartirlo, o necesitamos hacer algún refuerzo, o necesitamos, pues no sé, a lo mejor explorar o expandir un poco ese aprendizaje que ya llevamos sosteniendo años de nuestra vida, ¿no? Sí, creo que son un montón. O sea, creo que no nos da, bueno, creo que a mí no me daría No. podcast para Para hablar de todas las todas, personas que a no. lo mejor ahorita, o sea, como que nos clavamos mucho en la Formalidad. primera etapa de nuestra vida. Sí. O sea, creo que ahí fue como un despunte, o sea, como que nos clavamos mucho ahí, pero justo porque creo que justo en esas etapas son donde también efervece así como algo Sí, lo que te en digo nosotras. que ahora, Ajá. como que en la adultez reviven Sí, esos sí. momentos. Pero díganos, ustedes también compártanos Comenten. qué profesora les llenó de cosas chidas y les motivó a hacer lo que a lo mejor ahora hacen o solo marcó una parte importante de su vida. Comenten en qué les ayudaron, en qué les motivaron y etiqueten a esa persona para dedicarles este capítulo. Sí, dedíquenle este capítulo a sus maestras, maestros, maestras y maestres. Y mientras nosotras seguiremos reflexionando acerca de todas estas personas que nos han enseñado un montón y que llevamos muy marcadas en nuestro ser. Y también cuestionando un poco acerca de esas otras cosas que no nos dimos cuenta ese ratito, de Ajá. que maestros que de pronto tú eran tu admiración y ahorita De pronto desde dices, este lado dices, ¿cómo pasó? ¿Cómo sucedió? Sí, pero... Pues sí, acuérdense que nosotras vamos a seguir en esta búsqueda de la verdad. en detectives, buscando la verdad. No, pues vamos a seguir haciendo estos capítulos, vamos a hacer dinámicas, de pronto ahí, échenle un ojo a nuestras redes, sigan compartiendo, sigan comentando, pídanos temas, nosotras vamos a estar revisando ahí las redes para escucharlas más, Sí. más así como al tú. Y pues les pedimos por favor que sigan acompañándonos y que se suscriban. Sí. Suscríbanse, por favor. Síganos en otras redes también, compartan, recomiéndenos. Recomiéndenos y recuerden que antes que artistas, mujeres aliadas. Gracias. Bye.